queridos. Hoy es 17 de junio de 2024. Son las 7:09 de la noche. Vamos hoy a conversar, permítanme la repetición, en este conversatorio sobre un tema de fundamental importancia que nuestro hermano pastor Alberto Guerrero ha llamado Ministerios de Jesús, una mirada anabautista, y con base en Mateo capítulo 9 de los versos 35 a 38. Hermano, tiene la palabra. Bueno, buenas noches para todos y todas, y también chévere que nos puedan ver por YouTube, en nuestro canal. Sí, este es un tema de unos breves versículos. Si alguien tiene una Biblia por ahí y nos lo quiere leer para todos, está bien. Sin embargo, yo tengo aquí una versión que tomé de una transliteración que hacen del texto hebreo. Entonces, realmente las modificaciones, las variantes son muy pocas. Este es un texto que aparece inicialmente en el documento Q. El documento Q es el evangelio, el primer evangelio que hubo antes de Marcos y de Lucas y de Juan. Menciono a Marcos, Lucas y Juan y Mateo, porque Q fue como una fuente que utilizaron Marcos, que utilizó Mateo y que utilizó Lucas. Entonces, ahí está. Y quiero enfatizar algunas cosas del texto. Entonces, si me permiten, lo leo. No obstante, Josué continuaba recorriendo todas las ciudades y todos los poblados, enseñando en sus sinagogas y proclamando la noticia que llega del tiempo para el cumplimiento de la promesa de la manifestación del reino de Dios, y sanando toda enfermedad y toda dolencia que encontraba en el pueblo. Y al ver las multitudes de cada ciudad y cada aldea, fue movido a compasión por ellas, porque estaban desfallecidas y desparramadas como ovejas trasquiladas que han sido abandonadas y deambulaban sin pastor. Entonces dijo a sus talmidas, sus discípulos: ciertamente la cosecha es abundante, mas los obreros son pocos. Pedid al dueño de la mies que envíe con urgencia obreros para recoger su cosecha. Y tengo algunas preguntas como para iniciar. ¿Cuál es el fundamento de los ministerios y las proyecciones de las comunidades de fe? Hay muchos ministerios en las iglesias, y cada comunidad tiene sus particularidades ministeriales. ¿En qué escenarios las iglesias han mostrado una verdadera proyección de los ministerios de Jesús? Es decir, a veces nuestras comunidades se cierran en sí mismas, olvidándose que más allá de las paredes también hay opciones ministeriales. Las comunidades menonitas en realidad están proyectando los ministerios de Jesús. ¿Cuál es el ministerio que muestra menos práctica en la iglesia? Y ahí tengo el cuadro en la página, en la siguiente, Aníbal, en la 4. En la 4, ahí está el cuadrito. Yo lo tengo para mí aquí en mi computador. Entonces, es un cuadro comparativo con base en el texto. El ministerio y proyección de Jesús. Hay una afirmación que aparece en el texto. Jesús recorría. Es interesante que en el texto que leímos dice recorría Jesús, y muchos versículos dicen eso. En español eso no es tan correcto. Primero el sujeto, Jesús, y luego el verbo recorría. Eso corresponde al ministerio social de la iglesia.
Y hay una proyección para las comunidades. Es una proyección en el servicio. Ese recorrer de Jesús, lo vamos a ver un poquito más adelante, se proyectan en su ministerio social y se hace visible en las comunidades de fe, en las iglesias, en el servicio, enseñando. Eso es más claro para nosotros, es el ministerio pedagógico de Jesús. Y yo quise incorporar aquí una cosa que creo que es pertinente para el siglo XXI, y es el tema de la inclusión. Y hay un apartado que yo lo he llamado la inclusión, el centro de nuestras relaciones. Así como tenemos a Jesús el centro de nuestra fe, a la comunidad el centro de nuestra vida, a la reconciliación el centro de nuestro ministerio, yo me he atrevido a decir, no sé qué menoritas estén de acuerdo, que la inclusión como el centro de nuestras relaciones. Estaba proclamando el Evangelio del Reino y es una cosa muy interesante que todas las variantes que hay, lo que se llama el aparato crítico de estos versículos, todo el aparato crítico, este tema siempre está ahí, el reino. No hay variación para eso. Siempre está el Evangelio del Reino. En ninguna de las variantes tiene otro tipo de expresión el Evangelio del Reino. En algunos dice la buena nueva del reino, pero está presente. Este es el ministerio profético de Jesús y yo creo que la iglesia necesita afianzar un poco eso y sobre todo, como decíamos ahorita, es cátedra con Marco Alfredo, que para las comunidades es más fácil atender a llamados espectaculares que temas de fondo, como crítica a la ley estatutaria de educación, como crítica a la ley de pensiones, como crítica a todas esas necesidades de la población en general. Sanando toda enfermedad y toda dolencia. Es el ministerio terapéutico de Jesús. Entonces, la proclamación del Evangelio del Reino tiene que ver con la ética. Y yo lo voy a decir más adelante, Jesús vivió lo que predicó. Jamás estuvo fuera, jamás se alejó, jamás se separó, jamás difuminó su prédica con la ética. Sanando toda enfermedad y toda dolencia, es interesante que en el texto aparecen las dos cosas, enfermedad y dolencia. Ese es el ministerio terapéutico de Jesús y tiene que ver con nuestra proyección en la solidaridad. Nuestras comunidades deben ser solidarias en todo momento. Y Jesús, lo miraremos enseguida, fue muy solidario con toda la comunidad en la cual él se desempeñó, en la cual se movió. Sintió compasión, algunas versiones dice tuvo compasión. A mí me gusta más esta traducción sintió. Ahora les digo por qué, porque el sentir es como si dentro de su corazón hubiera una explosión de vida, una explosión de cariño por la gente. Dice, compasión de la gente acosadas y desamparadas sin pastor. Ese es el ministerio pastoral de Jesús. Entonces, los teólogos han hablado del ministerio sacerdotal, del ministerio no sé qué más. Aquí yo lo he tomado con base en Marcos, en Mateo, que a propósito hay un versículo que es la repetición del capítulo 4, creo que es versículo 23. Es la misma. Y esta es la proyección en la empatía. Si las comunidades, si nosotros como discípulos de Jesús no tenemos empatía, pues hombre, estamos perdiendo mucho espacio. Estamos perdiendo mucho nuestro quehacer. Y al final dice, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Y es el ministerio misional de Jesús, que tiene que ver con su amor. Y ahí digamos que él resume los mandamientos en eso.
Vamos al ministerio social de Jesús, la proyección en el servicio. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. El recorrer es un acompañamiento, es el compañero que guía y apoya. Es lo que aparece en el Evangelio de Juan como el amigo que siempre está dispuesto. Por eso el texto va a decir que yo los llamé a ustedes ya no siervos ni esclavos, sino amigos. Y en la Biblia aparece el término amigo, no busqué amistad, aparece unas 80 veces. Y es interesante que en el Antiguo Testamento, sobre todo, la palabra amigo aparece en los momentos más horribles. Por ejemplo, Amnón y Tamar tenían un amigo y ese amigo fue la catástrofe para Amnón y su hermanita Tamar. Pero también aparece amigo, también se presenta en momentos clave de una persona. Y yo creo que eso era lo que estaba haciendo Jesús con este ministerio social. Se presentó en los momentos clave del pueblo, en los momentos clave. Ese recorrer de Jesús no era solamente caminar por ahí y pasarla de chévere, no. Era una sensibilidad profunda por todo lo que estaba pasando. Cuando Judá enviuda, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Génesis 38, tiene su amigo Ira que lo consuela. En tiempo de dolor, dice Proverbios 17, en tiempo de dolor y esperanza y depresión llega el amigo. En momentos de necesidad extrema, como Lucas 11. El recorrer de Jesús consiste en esto, en tener un ministerio de servicio social. Y es un desafío para nuestras comunidades, una proyección en el servicio, un ministerio social de Jesús. Y es como desafío para nuestro quehacer social también. En el ministerio pedagógico, como les decía, es predicando el Evangelio del Reino y todo lo que dice el texto, es una réplica, es una repetición de Mateo 4:23. Y en Juan 18, Jesús proporciona una definición del reino. Ese texto me llamó la atención, porque nosotros leemos a nuestros teólogos, incluso menonitas, que dice que Jesús nunca definió reino. Ustedes de pronto lo han oído. Pero resulta que en Juan el Señor se atreve a dar una definición del reino una definición por oposición. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Es decir, mi reino es la paz para el mundo. ¿En qué consistía el mundo referido por Jesús? El mundo aquí es el cosmos, el orden establecido. Y cuando él predica en su ministerio pedagógico, predica el reino. Él se da cuenta que esta sociedad está organizada de una manera muy, muy violenta. En su momento, al recorrer Jesús por todas las aldeas, por todas las ciudades, por todas las poblaciones, por los caminos, él se da cuenta cómo está la sociedad. Las ciudades, ¿qué son las ciudades? Las ciudades eran lo que se había establecido en forma voluntaria. Esas ciudades que fueron organizadas, se fueron organizando poco a poco, pero ahí estaban organizadas. Las aldeas fue las que fueron establecidas, fueron traídos, recuerdan los paroicos del Nuevo Testamento. Las ciudades que fueron establecidas, la gente la trajeron y la colocaron ahí. ¿Y por qué llegaron? Pues porque no tenían trabajo en el campo, porque habían abandonado el campo, porque los habían importado de otros lugares y los colocaban ahí.
Por eso él hace una distinción, el texto hace una distinción entre ciudades y aldeas. El reino predicado por Jesús incluye a todos, a los pobres, a los ricos, a los blancos, los negros, los simos, los amos. Ya no hay judío ni griego, dice Gálatas. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. La inclusión, lo repito aquí, la inclusión centro de nuestras relaciones. Si no somos incluyentes, les comparto que hemos perdido gran parte de nuestra fe. Por eso, y ahí está, Jesús, el centro de nuestra fe, la comunidad, el centro de nuestra vida, la reconciliación, el centro de nuestra tarea, nuestra misión, la inclusión, el centro de nuestras relaciones. Y Jesús nos da un ejemplo maravilloso. No hay manera más humana que compartir los alimentos. Esa es una prueba maravillosa de cómo Jesús es incluyente. ¿Por qué? Porque es que en la alimentación, en el acto de comer, hay dos actos que son los más humanos del mundo. El alimentarse, el comer, porque digamos si es la parte animal de nosotros, y la otra, el dormir. Y es interesante que Jesús tiene esos momentos con sus discípulos. Aquí solamente me refiero a esto, al compartir los alimentos, como prueba de que Jesús es incluyente. Entonces, el ministerio pedagógico de Jesús, el ministerio profético de Jesús ahora, que es una proyección para las comunidades, una proyección de ética, de la ética de Jesús, predicando, proclamando, anunciando el evangelio del reino. Entonces, como les dije hace un rato, sobre el reino no se perciben variantes en todo el aparato crítico de este texto. Y hay dos premisas. La primera, dos premisas. Jesús hizo lo que tenía para hacer de la mejor manera que se podía hacer. Lo repito, Jesús hizo lo que tenía para hacer de la mejor manera que se podía hacer. No había otra manera y él lo hizo así y él sabía. Aunque él buscó diferentes opciones, él buscó diferentes caminos. Yo recuerdo cuando se entrevista con la mujer sirofenicia, con la extranjera, y él quiere convencerla a ella de su posición judía. Y ella es la que lo convence a él. Ella es la que lo convence a él de ser ético frente a ella. Y Jesús dice, mujer, no he visto otra persona con tanta fe como la tuya. Entonces Jesús hace lo que tenía para hacer de la mejor manera que se podía hacer. El envío que hace a los discípulos es el resultado de su propio envío. Él sabe que él mismo se ha enviado, él sabe que también recibió el llamado de Dios Padre para ser enviado. Y cuando envía a los discípulos es porque ya él se reconoce enviado también. La segunda premisa, Jesús vivió de acuerdo con lo que enseñaba y predicaba. Sería una locura decir que Jesús, sería una bipolaridad o no sé qué sería eso, que Jesús predicaba una cosa que no vivía, que Jesús enseñaba una cosa que no vivía. No, sería una contradicción muy, pero muy grande. Cuando llama amigos a sus seguidores, él ya se considera amigo de ellos. Él se considera amigo. Yo creo que ahí le estaba poniendo en práctica lo que dice el proverbio. El que quiere tener amigos ha de mostrarse amigos. Él se mostró amigo.
y por eso los llama ahora amigos a ellos. Jesús vive todo lo que predica. Jesús encarna sus enseñanzas. Las bienaventuranzas, por ejemplo, Él las experimenta en su vida. Las bienaventuranzas, yo diría que en algunos momentos uno podría entenderlas como un retrato de Jesús, como una fotografía en una página de Jesús. El ministerio terapéutico de Jesús, que debe ser una proyección en la solidaridad. Las comunidades debemos ser solidarias. Los discípulos individualmente debemos ser solidarios y solidarias. El texto va a decir que estaba sanando toda enfermedad y toda dolencia. Sanar, la palabra sanar es terapéutico, terapeuta, terapia. ¿Por qué habla de enfermedad y dolencia el texto? Las enfermedades son esos malestares, esas molestias físicas, esas necesidades físicas. Y recordemos el tema de la mujer encorvada de Lucas 13. Ella tiene una enfermedad desde hace 18 años. Y resulta que encorvada es la palabra, Martín Lutero dijo que ese era el pecado del ser humano. Y él dice que el pecado del ser humano era incurvatus in se, encorvado en sí mismo. Encorvado, ese era el pecado para Martín Lutero, el pecado encorvaba al hombre hacia sí mismo. Y ustedes recuerdan la peste que hubo por allá en el 2009, creo, sobre el chikungunya o el chikungunya. Y la palabra esa chikungunya quiere decir eso, encorvado. ¿Por qué? Porque la gente con la enfermedad se encorvaba. Jesús sanaba las enfermedades corporales entonces. Pero la comunidad mateana, la comunidad de Mateo, usa siempre el dúo enfermedad y dolencia. La dolencia, malaquia. Fragilidad, puede ser fragilidad mental y emocional. Esa es la dolencia, que es diferente a la enfermedad. Y ya hay un texto que habla de la fragilidad, incluso de la fragilidad de los sentimientos. Y Jesús se ocupa de la salud mental de sus seguidores. Y yo creo que ahí es donde entra nuestra solidaridad. Debemos ocuparnos los unos de los otros por toda nuestra salud. Por ello dice el texto de Mateo 12, sanaba a todos. Él no escogía al que iba a sanar. Él no seleccionaba al que iba a sanar. Él sanaba a todos. Las comunidades de fe tienen estos ministerios, unos más fuertes que otros. El ministerio pastoral de Jesús, que tiene que ver con la proyección empática de las comunidades. Dice el texto que sentía compasión. No puede haber pastoreo sin compasión, sin empatía. Y el texto va a seguir diciendo, al ver las multitudes, otra vez lo digo, qué sensibilidad de Jesús. ¿Recuerdan cuando está caminando por ahí que una mujer lo toca? ¿Cuántos lo habían tocado? Pero hubo un toque especial. Él tenía una sensibilidad que había en su corazón, Y yo recordé aquí uno de los tantos libros que llama El Loco, porque hay varias versiones, y este tiene que ver con el hombre que sale de la clínica y lo dan de alta. Y entonces él lo pensiona y dice que una vez fue al parque y ahí en el parque se daba cuenta de quién era infiel con la esposa, quién salía a robar, quién estaba
varados, sin trabajo, quién estaba en ocio, quién iba a dormir a las bancas del parque. Y yo creo que Jesús estaba atento a eso. Él estaba atento a lo que pasaba en cada una de las personas cuando él visitaba las aldeas y las ciudades. En otras palabras, Jesús discernía. La palabra es, en griego es jorao, que con claridad, él discernía con claridad la realidad individual y colectiva de los pueblos. Ahora, esto no era por arte de magia, era por el diálogo con ellos. No es por lo que dicen algunos teólogos, que como él era Dios, él sabía lo que había en el corazón de los hombres. Sí y no. Era por el diálogo con las personas, por la conversación con las personas, que él sabía, porque las personas le contaban a Jesús, porque él escuchaba a las multitudes, sentía compasión de ellas, y no puede sentir compasión si no la conoce, y no puede conocerla si no habla con ella. Entonces Jesús, por eso le digo que no solo por el hecho de su divinidad, sino era por el diálogo que tenía con ellos. La compasión entonces puede significar una explosión interna. Por eso me gusta más la versión sentía que tuvo, porque él dentro de sí siente en sus vísceras, se quiere, así como cuando sentimos la emoción, porque para entrar en el tema del fútbol, porque una selección de América Latina gana, y los que somos miembros formamos parte de ese equipo, de ese país, sentimos una explosión interna profunda. Ahora, el tema habla de que sentía compasión al ver las multitudes. Eran las multitudes, no era la élite. No era la élite, no eran los magistrados, no eran los líderes, eran la multitud, eran los marginados. Eran los marginados, los dispersos y sin pastor. No solo estaban a la deriva, no, sino que les habían impuesto una carga imposible de llevar. Por eso estaban, como dice la versión anterior, estaban desparramados. Estaban desparramados, porque les habían colocado unas cargas imposibles de llevar. En esto consiste esa dispersión. Esa era la dispersión. Jesús está pensando en los desplazados, que sus dueños, que son dueños de nada, sin nación, sin cultura propia, sin identidad, y algunos hasta sin nombre, porque les quitan los papeles, les roban los papeles y quedan sin nombre, quedan sin nada. Y por último, el ministerio misional de Jesús, que es una proyección del amor. El cumplimiento de la Jesús implica un amor profundo. Y yo creo que ese es el desafío permanente del Señor Jesús. La mies es abundante. Las posibilidades del reino no tienen límite. Nosotros somos los que ponemos el límite con nuestras paredes. Y decimos, aquí estamos en nuestro reinito, aquí estamos, somos la palomita que se va a ir para el cielo, y los demás que se mueran, que se condenen, etc. No, el reino trasciende las iglesias. El reino trasciende las paredes. El reino trasciende las mentes, los pensamientos, las teologías, las limitaciones humanas. Por eso dice que la mies es abundante, porque las posibilidades del reino no tienen límite.
porque son muchas y muchas y muchas más. El reino es trascendente. El reino trasciende las paredes de nuestras limitaciones. El reino va donde está el hombre de la calle. El reino va a la oficina. El reino va a hablar con el niño marginado. El reino va donde están los desplazados. El reino va donde están los migrantes que llegan a Colombia. Rueguen al Señor de la mies. Rueguen. Rueguen al Señor de esas posibilidades. Pídanle a Dios por todas esas posibilidades que hay. Y el texto termina esta perícopa, sí, perícopa en nuestro término, dice que envíe obreros a su mies. Y claro, yo me imagino Pedro enseguida se lanza de rodillas, los otros discípulos se tiran de rodillas. Vamos a orar a Dios por la mies, para que Dios envíe obreros a esa mies. Y resulta que el capítulo 10 dice, no, ustedes son los obreros, ustedes son los enviados. Y en el capítulo 10 continúa cuando Él escoge a los que son enviados y los envía a todos sus seguidores. Hoy, esa proyección de amor, esa proyección de ética, esa proyección de empatía, esa proyección de solidaridad, esa proyección de servicio, esa proyección de inclusión debe atravesar todas nuestras vidas, debe atravesar todas nuestras comunidades. El reino incluye eso. El reino incluye el servicio, la ética, la solidaridad, la empatía, el amor, la inclusión de todos y todas, sin ninguna distinción. Muchas gracias, Dios los bendiga. Gracias, mi hermano. Muy buena presentación. Una apretada síntesis de los ministerios de Jesús. Sí, Los señor. cogiste todos, o por lo menos los más importantes, ¿no? No, muy bien. Muy bien. Se oyen entonces ahora. Comentarios, inquietudes, preguntas. Dale, Marquitos. Bueno, pues como de manera recordatoria, ¿no? Dos cositas que me parecen importantes. En alguna ocasión yo tomaba el discipulado, o tomaba la disciplina como algo absolutamente negativo, donde hay una autoridad y el otro que obedece, y el que obedece es el disciplinado. El que tiene la autoridad generalmente con fuerza es el que mantiene la disciplina, al estilo académico, escolar más bien, y al estilo militar, o al estilo incluso eclesial, o de cualquier tipo de organización. Entonces, en alguna ocasión escuché a Patricia Rosero. Bueno, entonces, ante esta contradicción que yo tenía de la disciplina, yo de marxista pasé a anarquista en mis épocas juveniles y empecé a tener contradicciones con la disciplina. Entonces yo como que me creé una teoría que llamaba la autodisciplina, una capacidad de lograr ser uno su propia autoridad y conocer sus posibilidades y sus limitaciones para tener una vida más o menos feliz, y cuando se va hacia el otro sería la solidaridad. Pero yo le escuché en alguna predicación, tal vez, en alguna charla a Patricia Rosero, decir que la palabra disciplina se derivaba más de discipulado. Y me gustó. Esa partecita me hizo transformar que no era necesario una autodisciplina, sino que realmente la disciplina venía como un derivado de discípulo,
o con la misma concepción de discípulo. Eso por una parte. Y por otra parte, Martín Lutero y yo fuimos agustinos. Y Agustín en alguna ocasión decía, oculis egris odiosa es lux qui puris es amabilis. En español, pues a los ojos enfermos odiosa es la luz, mas a los ojos puros es sana. Y eso lo decía Agustín de Hipona, porque en alguna ocasión en una parte selvática del África encontró una comunidad primitiva que se bañaba desnuda en el río, y se bañaba desnuda ancianos, jóvenes, niños, mujeres, adolescentes, y no había ningún tipo de malicia, precisamente porque eran ojos puros, no eran ojos enfermos. Mientras que Agustín llegaba ya con unos ojos enfermos donde la sexualidad, la desnudez eran vistos como inmorales, como unas miradas perversas, pues, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones pues, me fueron haciendo pensar de que depende cómo se lea, o depende cómo se mire, o depende cómo se conozca la historia, depende de una estructura mental que uno también se haya formado. Por ejemplo, cuando la exposición sobre el reino, indudablemente que en la época de Jesús la palabra reino se refería a un concepto organizativo, es decir, de forma. Hay muchas cosas que se interpretan en el Nuevo Testamento, pero se interpreta es la forma y no la esencia. Y cuando se busca la esencia, realmente es que Jesús, no sé, sin títulos universitarios, sin ningún tipo de estudios, por lo menos conocidos, tenía mucha sabiduría, y era una sabiduría que venía de él mismo o de su divinidad. Sin embargo, él se acomodaba a un lenguaje de la época y a unos conceptos de la época, entre esos el del reino. De ahí que si yo miro por fuera del sistema, si miro desde afuera del sistema y analizo desde fuera del sistema, pues puedo concebir el reino como sencillamente un concepto organizativo de lo que hoy llamamos Estado. Muy seguramente en la época no se utilizaba la palabra Estado, era más o menos como la ciudad-estado de los griegos, pero los griegos no llegaron a llamarlo Estado, sino ciudad. Ese concepto organizativo reino, cuando dice Jesús, mi reino no es de este mundo, sencillamente no es del reino del sistema, el sistema judío y el sistema romano. Él estaba proponiendo otro sistema. Él estaba también por fuera del sistema, viendo y viviendo dentro de un sistema. Y de ahí que yo puedo entender de que con otros ojos, que ese concepto de reino era un concepto sencillamente, una propuesta que no era sencillamente ni la judía, ni la romana, ni la tradicional, sino una nueva propuesta a partir del amor, a partir de la solidaridad. Y cuando él trabaja, como decía Alberto, con los marginados, con los pobres, etcétera, está trabajando con las bases, con los de abajo, es decir, con la posibilidad de ese otro reino no jerarquizado, no autoritario, no organizado estructuralmente como una pirámide. Él está abriéndose por fuera de los templos incluso. Y los templos era una oferta romana y también era una oferta judía. Y Jesús no se encerró en los templos a arrodillar ni a los discípulos ni a quienes lo seguían. Todo lo contrario. Fue mostrándoles una posibilidad de un mundo nuevo, de una forma nueva, de hacerse discípulos de una posibilidad de un reino que no era el de ese mundo. Entonces, no sé, Alberto, Aníbal y Andrés, si mi concepción un poco anarquista esté dirigida a que no aceptemos, digamos, el que el reino es una cosa como extraterrestre
o como la concepción católica de que hay que sufrir en este mundo para ganar el reino en la otra vida, de ultratumba, o hay que construir un reino obedeciendo a las autoridades actuales bajo las mismas estructuras, pero a ver si lo cambiamos y llevamos 2024 años bregando a cambiarlo. Entonces, es mi inquietud, Alberto, mi posición, y no sé si el impacto que deba tener las iglesias de hoy sea continuar encerradas dentro de los templos, porque los templos son una herencia tanto judía como romana, y más después de Constantino, e incluso lo heredaron los protestantes, el protestantismo y los evangélicos, y es más importante el templo. Y eso lo he notado muchísimo, por ejemplo, en las luchas sociales aquí localmente en La Mesa, donde en las luchas por la justicia social y por otras cosas, los que menos aparecen son los cristianos, los que menos aparecen son los pastores. Yo en un momento dado decía, por ejemplo, que los concejales de un municipio representan a los partidos políticos por los cuales fueron elegidos. El alcalde representa el partido triunfante en las urnas, pero al pueblo no lo representa ni siquiera los pastores, ni los curas, ni la iglesia, ¿sí? Entonces, pienso yo que ese reino que debemos traer con otro concepto, en estos momentos debe ser un impacto desde las bases, como lo hizo Jesús, con la gente de abajo, con la gente que sufre, con la gente que necesita las transformaciones y que tiene el deber de hacer esas transformaciones. Esa es mi inquietud. Gracias. Muchas gracias, Marco Alfredo. Espectacular. Aníbal. No, yo creo que la pregunta que tú te hacías al comienzo, ¿cómo estamos como iglesia? Em, Ese es el tema interesante, ¿no? Interesante la exposición, interesante el planteamiento, interesante lo que dijiste, pero como iglesia, el fundamento de los ministerios de nuestras iglesias es este que has expuesto, el que ha expuesto Alberto. Yo creo que no. Infortunadamente estamos lejos. Yo creo que es todo lo contrario. Y para la prueba, un botón. Si estuviéramos predicando, viviendo los ministerios de Jesús, este país sería otro. Nuestras comunidades, nuestras ciudades serían otras. Y vemos que Colombia, el 75-80% es un país creyente en Dios, incluso creyente en Jesús, mayormente católicos, poco menos protestantes, evangélicos. Pues si ese 80% de la población creyente y cristiana viviera esto que ha expuesto Alberto, que es el deber ser de la doctrina de Cristo, las resultas serían diferentes, la sociedad sería otra. Y la descomposición social es producto de una vida anticristiana del 80% de las personas. Infortunadamente creo que es así. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, uno, ¿cuál es el discurso que estamos predicando? ¿Cuál es la prédica que estamos exponiendo? Es esta, seguramente esta. Entonces, hace falta vivirla. ¿Qué hay que hacer para que la gente viva la prédica? Como Jesús, como tú has dicho, Alberto. ¿Qué hace falta para que nosotros en nuestras iglesias y con nuestras comunidades de fe vivamos lo que Jesús enseñó? Sí, yo creería que es un tema ético, coherencia. Coherencia es que una cosa es lo que predicamos y otra cosa es lo que vivimos. Nosotros mismos, en veces, nosotros mismos. Y eso creo yo que es el reto, la lucha, ¿no? Predicar esta coherencia ética
Y ese es el reino. El reino no es una cosa espiritual solamente o espiritualista o religiosa. No, el reino es la vida misma o debe ser la vida misma a la manera de Jesús, creo yo. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias, Marco Alfredo. Sí, solamente para recordar lo que yo dije ahí, de pronto no, cuando el texto habla de que Jesús sentía compasión de las multitudes, son esas, son lo que ha insistido Marco Alfredo, es la masa, es la población, es aquellos que no tienen voto, es aquellos que no tienen voz, es aquellos que no tienen representatividad. Y yo creo que Jesús estuvo con ellos, dialogaba con ellos. Un amigo decía que el pastor debe oler a ovejas, y creo que Jesús olía a la oveja con las cuales él convivía. Bueno, de mi parte, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Aníbal. Alberto. Gracias Gracias, a ti. Marco Alfredo. Gracias, Mario Suárez Andrés. Muy bien. Muchísimas gracias a todos ustedes, Muy Alberto. bien. Muchas gracias, Aníbal, Andrés. Creo que ha sido muy constructivo esta charla. Muy, muy constructiva. Bueno, feliz noche. Bueno, Dios les bendiga. Igualmente. Gracias. Chao, Andrés. Saludos.